El camino de entrada de la casa estaba lleno de autos desconocidos, un mar de luces intermitentes y sombras moviéndose al ritmo de la música. Max detuvo su auto en la entrada con un chirrido, dejando que la fría noche lo envolviera mientras respiraba profundamente. El eco distante de las risas y la música se derramaba como un río desbordado, manchando la calma nocturna. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo empedrado mientras se acercaba a la puerta lateral, esa que siempre había sido su entrada segura, discreta. Al abrirla, lo recibió un silencio relativo y opresivo, interrumpido por el desorden dejado en la cocina. Vasos medio vacíos, manchas de vino y zapatos abandonados hablaban de una fiesta que no debería estar sucediendo. Las luces de la sala de estar parpadeaban, lanzando sombras danzantes en las paredes. Max avanzó sin prisa, cada músculo tenso y dispuesto, mientras el corazón le martillaba en el pecho. A través del pasillo, vislumbró a Camille, deslumbrante en su vestido plateado, inclinada hacia Nathan. Las risas cristalinas de ella, tan familiares pero ajenas en ese momento, le perforaron el alma. La multitud, sus amigos, no notaron su presencia hasta que una breve pausa en la música dejó al descubierto un silencio afilado. Las miradas se giraron, la sorpresa transformándose en incomodidad. Camille se quedó inmóvil, la risa muriendo en sus labios mientras sus ojos se encontraban con los de Max, llenos de un fuego que prometía devastación contenida. La habitación parecía contener la respiración. Max, sin levantar la voz, cerró la puerta tras de sí con un clic metálico que resonó en los oídos de los presentes. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron lentamente la sala, tomando nota de cada rostro conocido, cada expresión incrédula. El eco de su llegada aún se asentaba en el ambiente cuando él avanzó, cruzando la sala sin prisa pero con una firmeza que parecía empujar el aire a su paso. Nathan, el centro de la atención hasta hace solo segundos, se tensó al reconocer la figura de Max. Una chispa de nerviosismo se encendió en sus ojos, y la sonrisa que llevaba, confiada y encantadora, se desvaneció, dejando tras de sí un rictus rígido. Camille intentó hablar, sus labios se abrieron sin encontrar palabras. Sus ojos, un reflejo de desconcierto y culpa, se fijaron en los de su esposo, buscando un atisbo de perdón que no encontró. Vaya, comenzó Max, su voz apenas un murmullo suave pero cargada de una amenaza latente. No esperaba volver a casa y encontrar tanto entusiasmo. Su mirada se detuvo en Camille y luego en Nathan, que había comenzado a mover un pie hacia atrás, como si considerara la posibilidad de salir corriendo. La sala seguía atrapada en una parálisis inquietante. Nadie osaba moverse y los invitados intercambiaban miradas ansiosas, conscientes de que el espectáculo que se desarrollaba frente a ellos estaba lejos de ser una simple rina doméstica. Max, siempre el hombre sereno y calculador, se acercó al centro de la sala, deteniéndose a solo un par de pasos de su esposa. El silencio se hizo pesado, cada segundo estirándose interminablemente. Camille dijo, con una calma que no concordaba con la situación. Ella tragó saliva, sus dedos temblando mientras mantenía la mirada de Max. Espero que tú y tus amigos estén disfrutando de la velada. Camille abrió la boca para responder, pero Nathan, en un intento por recuperar control, dio un paso adelante. Escucha, Max, no es lo que parece. Los ojos de Max se encontraron con los de Nathan, y el joven se congeló en seco. No es lo que parece. Repitió Max, su tono como hielo rompiéndose en un lago congelado. Lo curioso es que me parece bastante claro. Hubo un murmullo entre los invitados, y algunos comenzaron a moverse hacia la puerta, sintiendo que el momento de abandonar la fiesta había llegado. Max no los detuvo, su atención estaba fija en Camille, quien finalmente dio un paso adelante, sus manos alzadas en una súplica temblorosa. Max, por favor, podemos hablar de esto. ¿No es lo que crees? ¿No es lo que creo? Repitió Max, sus ojos recorriendo la sala antes de volver a fijarse en ella. Entonces, ilumíname, Camille. Explícame cómo se supone que interprete esto. Un silencio absoluto cubrió la sala, roto solo por la respiración acelerada de los presentes. Nathan, incapaz de soportar más la tensión, balbuceó, debería irme. No. Max levantó una mano, deteniéndolo. Nadie se va, no todavía. Su voz mantenía esa calma aterradora, una calma que prometía que algo irreversible estaba por suceder. La sala entera se sumió en una expectación helada, mientras Max, con una serenidad imperturbable, se preparaba para el siguiente movimiento. La tensión en la sala se volvió tan densa que casi parecía tangible. Camille, con el rostro pálido y las manos temblorosas, buscó las palabras correctas, pero ninguna vino. La música de fondo, que antes llenaba la casa con un bullicio alegre, se había convertido en un eco molesto, una cruel ironía. Nathan intentó reunir la compostura que siempre lo caracterizaba, pero el peso de la mirada de Max lo mantenía anclado al suelo. Max, lo lamento, comenzó Camille, pero él levantó un dedo, silenciándola de inmediato. Su expresión seguía inmutable, un contraste aterrador con la tormenta que hervía en sus ojos. No hables todavía, Camille.
Primero, quiero que todos los demás escuchen bien lo que voy a decir. Max giró levemente la cabeza, dirigiéndose a los invitados, sus conocidos y colegas de Camille que apenas le mostraban respeto en el mejor de los casos. La fiesta ha terminado. Quiero que todos se vayan ahora mismo. Al principio, hubo una vacilación, un momento en que los asistentes se miraron entre sí, buscando algún indicio de que esto era solo una escena pasajera de la que podrían reírse más tarde. Pero al ver la sombra oscura en el semblante de Max, comprendieron que no había margen para las bromas. Uno a uno, comenzaron a moverse, algunos tropezando en su prisa por salir. Los murmullos se desvanecieron cuando la puerta principal se abrió y cerró repetidamente, dejando un rastro de silencio tras de sí. Nathan permaneció en su sitio, atrapado entre el miedo y la vergüenza. Camille lo miró de reojo, deseando que encontrara la valentía para salir, para romper ese hechizo de inmovilidad que lo mantenía. Pero era tarde, la única salida estaba bloqueada por la imponente figura de Max. Cuando el último invitado se fue, Max avanzó un paso hacia Nathan, acercándose hasta que el espacio entre ellos era mínimo. ¿Nathan? ¿Verdad? La pregunta sonó casi casual, pero la amenaza implícita le arrancó un estremecimiento al joven. Sí, respondió Nathan, su voz apenas un murmullo. Bien. Voy a pedirte que te vayas ahora. Max no levantó la voz, pero el mandato fue claro como el cristal. Nathan se movió, temblando, mirando a Camille una última vez antes de salir sin atreverse a decir una palabra. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa pareció respirar de nuevo, aunque con dificultad. Max se volvió hacia Camille, quien aún no se había movido del centro de la sala. Sus ojos se encontraron, y por un instante el tiempo se congeló. Las palabras parecían inútiles, un remanente insuficiente ante el abismo que se había abierto entre ellos. Pero Max rompió el silencio, su voz baja, cargada de un dolor que apenas contenía. ¿Por qué?, preguntó. No era una pregunta cargada de ira, era una demanda de claridad, una súplica de sentido en medio del caos. Camille cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No fue así, Max, no era lo que quería. Su voz temblaba, frágil como cristal al borde de romperse. Pero Max ya no escuchaba. Su mente había pasado del shock a la aceptación, y ahora estaba en el umbral de una decisión que cambiaría todo. El silencio se extendió entre ellos cargado de las palabras que no se atrevían a decir. Max miraba a Camille como si fuera una desconocida, alguien que llevaba su nombre y su rostro, pero que de algún modo había cambiado en lo más profundo. El dolor se filtraba por cada rincón de su ser, reemplazando lentamente la furia que lo había impulsado a actuar con una calma fría. Camille avanzó un paso, el crujido del suelo bajo sus tacones rompiendo el silencio. Max, no quería que esto llegara tan lejos. No puedo justificarlo, pero tampoco puedo mentirte. Lo sé, respondió Max, cortando la distancia con una mirada que la traspasó como una espada. No quiero mentiras, no más. Ella asintió, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de soportar el peso de los de él. Fue un error, un momento de debilidad que no supe detener. Max dejó escapar una risa breve y sin humor. Un momento de debilidad que se convirtió en una noche de fiesta, risas y aplausos mientras yo no estaba. Sus palabras eran filosas, pero no se elevaban en volumen, se mantenían en esa calma terrible, el preludio de una tormenta que él controlaba. Camille se estremeció, la culpa envolviéndola como una segunda piel. Sé que no puedo pedirte que me perdones. No, Camille, interrumpió Max, dando un paso hacia adelante. Ella levantó la cabeza, sorprendida. Esto no es sobre perdón. Es sobre lo que queda después de todo esto. Lo que somos ahora después de que la confianza ha sido destrozada. La mención de la confianza perdida resonó en el pecho de Camille como un golpe. Sabía que esa palabra más que cualquier otra era el pilar que Max siempre había defendido, incluso en los momentos más difíciles. Y ahora, había sido ella quien lo derrumbó. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, la voz rota por la incertidumbre y la desesperación. Max la miró y durante un instante, su mirada se suavizó. Recordó los momentos en los que la casa estaba llena de risas genuinas, cuando los pequeños gestos y miradas compartidas entre ellos eran suficientes para sostener su mundo. Pero esos momentos estaban enterrados bajo una capa de traición que él no sabía si podría apartar. Quiero que te vayas, dijo al fin, cada palabra saliendo con la precisión de una sentencia inapelable. Camille parpadeó, la sorpresa y el dolor en su rostro dejando al descubierto su vulnerabilidad. Ahora, susurró, como si no pudiera creer que él estuviera dispuesto a romperlo todo tan rápidamente. Max asintió lentamente. Esta noche es solo el principio, Camille. Necesito espacio. Necesito claridad. Y tú no puedes estar aquí mientras descubro qué significa todo esto. Los ojos de Camille se llenaron de lágrimas, pero supo que no había más palabras que pudieran cambiar la realidad que ella misma había forjado. Con las manos temblorosas tomó su bolso que estaba en una silla cercana y caminó hacia la puerta. Al abrirla, la fría brisa nocturna se coló en la sala,
llevándose consigo el último eco de lo que había sido su hogar compartido. Max se quedó solo, escuchando cómo la puerta se cerraba detrás de Camille. La casa volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez era un silencio que prometía noches aún más oscuras por venir. La puerta se cerró con un clic que resonó en la mente de Max como un eco infinito. La casa, que antes era un refugio de risas compartidas y memorias felices, se había transformado en un escenario vacío, frío y ajeno. Dio unos pasos hacia el centro de la sala, sintiendo bajo sus pies el crujir de los vasos olvidados y los restos de la fiesta que había invadido su hogar. Era un testimonio de la distancia que se había creado entre él y Camille, una brecha que quizás nunca podría cruzar de nuevo. Se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de la noche aplastarlo. Cerró los ojos y la imagen de Camille, con su mirada suplicante y rota, seguía grabada en su mente. No había querido que llegara a esto. Durante años, había soportado los altibajos de su matrimonio, creyendo que, a pesar de todo, su amor era suficiente para mantenerlos unidos. Pero ahora, la traición lo envolvía, estrangulando cualquier resquicio de esperanza. El sonido del reloj en la pared lo devolvió a la realidad. Marcaba la medianoche, un recordatorio de que esta noche no terminaría como las otras. Se levantó lentamente, caminando por la sala y recogiendo un vaso caído, su contenido pegajoso manchando sus dedos. La repulsión lo invadió y arrojó el vaso al fregadero, donde se estrelló en 1000 pedazos, resonando como un grito en la penumbra. Max respiró hondo, tratando de contener el temblor de sus manos. No se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que aún quedaba. La confianza quebrada, los recuerdos manchados y la pregunta persistente, ¿cómo seguir adelante? Su mirada se desvió hacia el rincón donde solían poner las fotos familiares. En su lugar, ahora solo había un espacio vacío, tan vacío como él mismo se sentía. Con paso firme subió las escaleras, notando las huellas de la fiesta que aún permanecían, servilletas arrugadas, una bufanda olvidada. Cada detalle era una acusación silenciosa. Llegó a su habitación y se detuvo en el umbral. La cama, deshecha y testigo de tantas noches compartidas, parecía ahora un terreno prohibido. Se acercó al armario, abrió la puerta y vio la ropa de Camille, perfectamente ordenada, aún impregnada con su perfume, dulce y familiar. Sin pensarlo 2 veces, Max tomó una maleta y comenzó a llenarla con las cosas de Camille, vestidos, zapatos, recuerdos que ya no tenían cabida en esta nueva realidad. Cada prenda que doblaba era un adiós, un cierre doloroso pero necesario. Cuando terminó, cerró la maleta y la llevó al vestíbulo, donde la dejó junto a la puerta lista para ser recogida. Se quedó mirándola por un momento, sin saber si sentía alivio o más dolor. Finalmente, Max se recostó contra la pared, deslizando su espalda hasta el suelo, hasta quedar sentado en la oscuridad. El tic-tac del reloj continuaba, implacable, marcando el inicio de una nueva etapa. Las emociones se mezclaron en su pecho, tristeza, rabia, un destello de libertad. La noche era larga, y las decisiones difíciles apenas comenzaban. El amanecer llegó, banando la casa en una luz pálida que apenas aliviaba la sombra persistente de la noche anterior. Max seguía en el suelo del vestíbulo, sus ojos enrojecidos y la mente saturada de pensamientos que giraban en espiral. Había pasado horas repasando cada momento, cada señal que había ignorado por comodidad o por miedo a enfrentar la verdad. Se levantó lentamente, los músculos tensos protestando por el frío y la incomodidad de la posición. Con una resolución renovada, caminó hacia la cocina. La cafetera zumbó al encenderla, y el sonido familiar trajo consigo un atisbo de normalidad. Mientras el café caía gota a gota, Max miró por la ventana hacia el jardín trasero. La hierba estaba cubierta de rocio, centelleando bajo la luz matutina como si el mundo aún pudiera ser bello, incluso en medio de la devastación. Pero ese pensamiento le parecía distante, ajeno. El primer sorbo de café le quemó la lengua, pero fue bienvenido. Necesitaba esa punzada de dolor físico para sacarlo de su mente aturdida. Su teléfono vibró sobre la encimera, rompiendo el frágil silencio. El nombre de Camille parpadeó en la pantalla, y por un segundo, Max dudó en contestar. Finalmente, con un suspiro profundo, deslizó el dedo para atender la llamada. Max, por favor, la voz de Camille sonó débil, rota por la falta de sueño y el llanto. Necesito hablar contigo. No quiero que esto termine así. ¿Así como Camille? La frialdad en su voz lo sorprendió incluso a él. ¿Con mentiras? ¿Con la imagen de lo que vi anoche grabada en mi mente? No, no fue así. No puedo justificar lo que hice, pero tú significas más para mí de lo que crees. Hubo un silencio cargado, como si ambos buscaran algo que decir que pudiera aliviar la tensión. Pero no había nada. Max cerró los ojos, sintiendo como la ira y la tristeza competían por el control de su voz. No quiero seguir escuchando excusas, Camille. Lo que hiciste destruyó algo que pensé que era inquebrantable. No sé si alguna vez podré ver más allá de eso. ¿Entonces qué pasa ahora? Su voz temblaba, al borde de romperse. Ahora, respondió Max,
tomando un sorbo de café que le supo a cenizas. Tú tomas tus cosas y te marchas, como lo hiciste anoche. Me dejas el tiempo y el espacio para entender qué es lo que sigue. Camille soltó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Max sintió un nudo en la garganta, una parte de él queriendo consolarla, pero otra, más fuerte, que sabía que debía mantenerse firme. Esta era la primera vez en años que se permitía pensar en él mismo antes que en ella, antes que en la imagen de un matrimonio que ya no existía. De acuerdo, Max, murmuró finalmente. Pero no me rendiré. No dejaré de luchar por nosotros. Max colgó sin responder, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre él, más pesado que nunca. La casa seguía en silencio, un testigo mudo de lo que había sido y de lo que nunca volvería a ser. Las horas pasaron lentamente, cada minuto marcado por el incesante tic-tac del reloj de la sala. Max se movía por la casa como un espectro, limpiando los restos de la noche anterior. Sus manos trabajaban automáticamente, recogiendo copas, tirando servilletas arrugadas y desechando botellas vacías. La monotonía del trabajo físico le ofrecía un respiro temporal, algo que mantenía sus pensamientos a raya, al menos por momentos. Cuando terminó, la casa estaba impecable pero aún se sentía vacía, como un teatro después de una función. El silencio se instaló de nuevo, más denso que antes, y Max se permitió sentarse frente a la chimenea, la mirada fija en el retrato de su boda, que aún colgaba de la pared. Recordó aquel día, la promesa de amor eterno, las sonrisas sinceras, el brillo en los ojos de Camille cuando lo miraba con devoción. Era un reflejo de una vida que ahora parecía lejana, casi una fantasía. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Max se levantó, sus movimientos pesados, y abrió para encontrar a uno de sus vecinos, Richard, un hombre mayor que había sido amable en el pasado, aunque con una inclinación por el chisme. Max, espero no molestar, dijo Richard, ajustándose las gafas con un gesto nervioso. Quería asegurarme de que todo esté bien. Anoche, escuché que había una reunión aquí. Y hoy, Camille pasó por mi casa con una maleta. Max asintió, sabiendo que en un vecindario tan cerrado, la discreción era un lujo inexistente. Gracias por tu preocupación, Richard. Todo está bajo control. El vecino lo miró con una mezcla de compasión y curiosidad. Si necesitas algo, sabes que estamos aquí. Lo sé, gracias, respondió Max, esbozando una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Richard se retiró, y Max cerró la puerta, apoyando la frente contra la madera por un momento. Las noticias corrían rápido, y pronto, los susurros se convertirían en rumores que llenarían las calles. Volvió a sentarse, pero esta vez tomó el teléfono y revisó su lista de contactos hasta encontrar el nombre de un viejo amigo, Daniel, que vivía en la ciudad. Daniel había sido un confidente en los momentos difíciles, alguien que no temía decir la verdad aunque doliera. La llamada apenas sonó 2 veces antes de que la voz animada de Daniel contestara. Max, ha pasado un tiempo, amigo. ¿Cómo estás? Max tragó saliva, su voz más frágil de lo que esperaba. Necesito hablar contigo, Dan. En persona. El silencio del otro lado fue breve, pero revelador. Daniel, que siempre supo leer entre líneas, entendió de inmediato. Claro. Ven a mi oficina, estoy libre esta tarde. Te espero. Max colgó y sintió un pequeño alivio, un paso en la dirección correcta. Sabía que hablar con Daniel no resolvería todo, pero era un comienzo, un intento de encontrar claridad en medio de la confusión. Se levantó y miró la casa una última vez, antes de salir. Cada rincón parecía cargado de recuerdos, pero también de posibilidades. Esta vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el camino hacia adelante era posible. Max estacionó frente al edificio de oficinas de Daniel y apagó el motor. Se quedó sentado un momento, observando cómo los transeúntes se movían sin pausa, ajenos a su mundo desmoronado. Finalmente, respiró hondo y salió del auto, caminando hacia la puerta de cristal que llevaba al lobby. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, dándole al lugar una atmósfera fatigada. Subió al segundo piso, donde la placa de Daniel Greene, consultor y mediador, lo saludó con su brillo metálico. Daniel lo recibió con un apretón de manos y una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Vamos, pasa. Tómate un café si quieres, dijo, señalando la cafetera en la esquina. Max negó con la cabeza sin ánimos para más café, y se sentó en el sillón de cuero que crujió bajo su peso. Daniel se acomodó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Entonces, ¿qué está pasando, Max? Max miró sus propias manos, notando los cortes y rasguños que había adquirido limpiando la casa. No sabía por dónde empezar, así que simplemente soltó. Camille me enganó. Las palabras colgaban pesadas en el aire, y Max notó cómo Daniel asentía lentamente, absorbiendo la confesión. Lo siento mucho, amigo. Sabía que últimamente las cosas estaban tensas, pero Daniel dejó la frase sin terminar, dándole espacio a Max para continuar. La encontré con él, Dan. Regresé antes de tiempo y había una fiesta. No podía creerlo, ver a toda esa gente riendo en mi casa mientras yo estaba fuera.
Sus ojos se enfocaron en un punto distante, su voz baja y cargada de dolor. Ella trató de explicarse después, pero ya no sé si importa. He pedido que se vaya. Daniel respiró profundamente y se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Quieres intentarlo de nuevo o estás pensando en dejarlo definitivamente? Max cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con romper la fachada que había mantenido. No lo sé. Una parte de mí quiere darle una oportunidad, otra parte quiere alejarse de todo esto y nunca mirar atrás. Pero lo que más me confunde es que no sé en quién me estoy convirtiendo con todo esto. Siempre fui el que mantenía todo bajo control, y ahora me siento perdido. Daniel lo observó en silencio, permitiendo que las palabras llenaran el espacio. Finalmente habló con una voz firme pero comprensiva. Es normal, Max, perder la confianza en alguien tan cercano te destroza, pero también puede ayudarte a ver qué es lo que verdaderamente necesitas. Y eso puede significar tomarte tu tiempo, sin prisas ni presiones. Max asintió, un pequeño gesto que marcaba el comienzo de un acuerdo consigo mismo. Miró a su amigo y dijo, con un poco más de firmeza en la voz, quiero saber quién soy sin ella, al menos por un tiempo. No es que odie a Camille, pero necesito reconstruir lo que quedó de mí. Daniel sonrió ligeramente. Ese es un buen punto de partida. Si necesitas algo, ya sabes que aquí estaré. El resto de la conversación se tornó más ligera, con Daniel compartiendo anécdotas y consejos para distraerlo, dándole un respiro de la marea de pensamientos que lo abrumaba. Cuando Max salió de la oficina, el peso en su pecho era un poco más llevadero. Sabía que no había soluciones rápidas ni caminos fáciles, pero al menos ahora tenía un objetivo: reconstruirse. Volvió a casa al caer la tarde, cuando la luz dorada del sol banaba las calles. Al abrir la puerta, la casa aún olía a silencio y a una soledad recién instalada, pero Max ya no se sintió tan desamparado. Caminó hacia la sala y, en un acto deliberado, quitó el retrato de la boda de la pared. Lo guardó en un cajón, no como un gesto de rencor, sino como una manera del espacio al futuro, al margen de lo que pudiera venir. Esa noche encendió una lámpara y se sentó con un cuaderno frente a él. Con la primera página en blanco tomó un bolígrafo y escribió solo 2 palabras: un día. Y con eso decidió que cada mañana sería una oportunidad de redescubrirse, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido.